Me quiero referir al auxilio de las cesantías y a la sanción moratoria por el no pago dentro de los términos establecidos en el ordenamiento legal para pagarlas. Lo primero que hay que mencionar es que las cesantías hacen parte de esa estructura que se conoce como prestaciones sociales. Hacen parte de esa categoría que se conoce como prestaciones sociales. Las cesantías como concepto representan entonces una prestación social de carácter especial que constituye, por así decirlo, un ahorro forzoso de los trabajadores con la finalidad de ayudarlos al momento en que queden cesantes, es decir, al momento en que tengan una desvinculación del trabajo. Ayudarlos desde el punto de vista económico con ese ahorro. Ese ahorro se genera de manera anual, es decir, al 31 de diciembre de cada anualidad, el empleador debe pagar o debe liquidar, mejor dicho, las cesantías que corresponden a un salario mensual que esté recibiendo el trabajador. El valor de ese salario, de esa mensualidad que recibe, serán consignados al fondo que haya establecido el trabajador. Es decir, que es el empleador el que paga las cesantías. ¿Y cuándo tiene que pagarlas? Tiene que pagarlas a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. 31 es la base de la liquidación, 31 de diciembre, y se pagan, se consignan al fondo establecido por el trabajador el 15 de febrero del año siguiente a más tardar. Muy bien, si una persona entra a trabajar a mitad del año, pues esas cesantías deberán ser liquidadas con base al promedio, es decir, con base a los meses que haya trabajado, teniendo en cuenta que se paga un salario como consignación al fondo respecto a las cesantías en ese porcentaje de los meses que haya trabajado de manera proporcional serán pagadas. Pero la línea general entonces de las cesantías es un salario por año de servicios prestados. Y la finalidad es tendiente a que cuando haya una desvinculación del trabajador, pues éste tenga un ahorro referente a las cesantías y se le puede ser entregado, porque cuando queda cesante, pues obviamente cuando ya no tiene una vinculación, pues está en una posición de desventaja, por cuanto ya no va a recibir la remuneración pues que de manera mensual está recibiendo. Entonces eso es como un ahorro previendo ese momento de desempleo en que pueda estar el trabajador cuando tiene una desvinculación. Ahora, en el sector público y en el sector privado también, las cesantías excepcionalmente se pueden retirar de manera parcial. ¿Y cuándo? ¿O en qué temas? Y de manera precisa en temas relacionados con vivienda y en temas relacionados con educación, para suplir gastos de vivienda y para suplir gastos de educación. Si nosotros queremos revisar ese aspecto puntual del retiro parcial de las cesantías, entonces encontramos el artículo 3º de la ley 1071 de 2006, que nos establece en qué casos se podrán realizar retiros parciales de las cesantías. Es decir, no hay desvinculación del trabajador, pero solicita de manera parcial las cesantías. ¿En qué casos puede hacerlo? Y entonces dice el artículo 3º. Me permito leerlo. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2º de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos. Primero, para la compra o adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero permanente. Entonces está relacionado ese primer numeral con el tema de vivienda. El segundo, para adelantar estudios, ya sea del empleado, de su cónyuge o compañero permanente o sus hijos.
Entonces ahí vemos que está relacionado ese segundo numeral con el tema de la educación. Dos aspectos. Esta ley está enfocada al sector público, ¿sí? A los empleados, trabajadores, servidores públicos en general, y entonces ya sabemos que hay la posibilidad del retiro parcial de las cesantías en estas dos eventualidades, en vivienda y en educación. Artículo 3 de la ley 1071 de 2006. Ahora, el retiro definitivo. ¿En qué consiste el retiro definitivo? Pues el retiro definitivo es o se presenta cuando hay una desvinculación de la persona, del trabajador, con relación a la entidad pública a la cual trabajaba. Ya sea porque presentó su renuncia, ya sea porque fue declarado insubsistente el empleo que estaba desempeñando ese servidor público, o por X razón termina la relación laboral con el Estado, en el caso de los empleados públicos, servidores públicos, trabajadores oficiales, y entonces ahí procede el retiro definitivo de las cesantías. Muy bien, digamos que en términos generales, esa es, a grosso modo, las ideas más importantes referentes a las cesantías. Ahora, quiero referirme a la sanción moratoria o a la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías. Al respecto hay que mencionar que para el sector público, para los servidores públicos, dicha sanción está estipulada en la ley 244 de 1995, que fue modificada por la ley 1071 de 2006. ¿Y qué nos establece entonces la ley 244 de 1995? Nos establece los tiempos y el procedimiento que se debe seguir para el reconocimiento y el pago de las cesantías. Si estamos hablando de las cesantías definitivas, entonces entendemos que un servidor público queda desvinculado y entonces una vez desvinculado debe procederse a la liquidación de sus prestaciones sociales y salarios y demás reconocimientos que se le deban hacer al servidor público. Para ello, de manera precisa en el tema de las cesantías, el servidor público o el ex servidor público debe presentar una petición en donde solicita el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. Eso lo establece con precisión la norma. Es decir, que se inicia una actuación administrativa a través del ejercicio del derecho de petición. ¿Cuántos días, cuánto tiempo tiene la entidad pública para reconocer esas cesantías? Tiene 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, según sea el caso. Una vez pasan esos 15 días, tienen que expedir el acto administrativo de reconocimiento y orden de pago, y estando en firme ese acto administrativo, la entidad tiene 45 días hábiles para pagar las cesantías definitivas o las cesantías parciales, según sea el caso. Si pasan 45 días hábiles sin pagarse esas cesantías, entonces ya la entidad está incurriendo en mora en el pago de las cesantías y por lo tanto es procedente la sanción establecida en el artículo 2 de la ley 244 de 1995, artículo que fue subrogado por el artículo 5 de la ley 1071 de 2006. ¿Y cuál es la sanción? Cuando uno lee el parágrafo del artículo 2 de la ley 244 de 1995, que sería el artículo 5 de la ley 1071 de 2006, establece lo siguiente: parágrafo. En caso de mora
en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la misma. Para lo cual, solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Continúa el artículo, pero quiero resaltar esa parte. La sanción es entonces un día de salario por cada día de retraso en el pago de las cesantías. Es decir que me parece que es una sanción amplia. Ahora, los términos, según la norma, son que si pasados 45 días hábiles desde el acto administrativo de reconocimiento y orden de pago de las cesantías debidamente notificado y estando en firme, si pasan 45 días, empieza a contarse esa sanción. ¿De acuerdo? Y esa sanción se solicita a la entidad y si no, se solicita a través de una acción contenciosa, dependiendo sea el caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo general, nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, eso es lo que establece esa norma. Pero, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Haciendo una interpretación armónica de esos términos consagrados en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Ha dicho, ojo, que los términos también se cuentan cuando hay mora en el reconocimiento a través de acto administrativo que debe hacer la entidad con relación a la solicitud de las cesantías. Recordemos que la norma establece que son 15 días hábiles desde que el ex trabajador o el ex servidor público presenta la solicitud a través de petición, en ejercicio de ese derecho fundamental de petición, presenta la solicitud, la entidad tiene 15 días hábiles para emitir el reconocimiento y orden de pago a través de actos administrativos, a través de un acto administrativo. ¿Qué pasa entonces si la entidad se demora de forma injustificada en reconocer esas cesantías mediante acto administrativo? Y pasan, por ejemplo, 100 días hábiles. Eso supera incluso los 45 días hábiles del pago. ¿Qué pasa en esa eventualidad? Pasan 100 días hábiles, se demora, no saca el acto administrativo y digamos que lo saca y lo cumple dentro de los 5 días siguientes a la firmeza del acto administrativo. Entonces dirá la entidad, no estoy dentro del escenario normativo para que proceda la sanción moratoria. Pero resulta que el Consejo de Estado ha interpretado que la finalidad de esa norma es no demorar el pago de las cesantías, pues porque las cesantías tienen esa razón de ser, de ayudar a la persona que está cesante, que no tiene ingresos, pues para que pueda subsistir con sus ahorros en relación a las cesantías que tenga acumulada. Y entonces se desnaturaliza esa finalidad de las cesantías si no se tiene en cuenta esa eventualidad, en donde pueda existir una demora injustificada en el reconocimiento de las cesantías que sea tan grande que vaya a superar incluso los 45 días de pago. Entonces, ese supuesto lo analiza también el Consejo de Estado y termina diciendo que si hay una mora injustificada en el reconocimiento y el pago de las cesantías mediante acto administrativo, se debe contar desde la presentación de la solicitud del reconocimiento y pago de las cesantías. Y entonces ya uno cuenta los 15 días hábiles más los 45 días que tiene para el pago. Y si desde la presentación supera la sumatoria de esos días, que serían 60 días, supera con creces la sumatoria de esos días, pues estamos inmersos en la sanción moratoria por el no pago
de las cesantías. Es decir, que el Consejo de Estado analiza esa norma y le da una interpretación muy de la mano con la finalidad que persigue la ley, que no era otra que garantizar que las prestaciones sociales de manera precisa, las cesantías se paguen de forma oportuna. No solamente desde que se emite el acto administrativo que determina su pago, sino también cuando haya demora desde la presentación de la petición, si supera con creces los términos que, de acuerdo a lo establecido en la norma, la actuación administrativa tendría que seguir. Entonces, digamos que esa es la interpretación, el plus que le da la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado al tema de las cesantías. Así pues, quería compartirles a todos ustedes este interesante tema sobre las cesantías, su pago y la sanción moratoria que se produce por el no pago oportuno de las mismas. Muchas gracias por escucharme.